Hola, yo soy el doctor Mario Díaz, neurólogo de la Clínica Red Salud Santiago, y en estos minutos voy a hablarles brevemente de algunos conceptos importantes para el diagnóstico y tratamiento principales trastornos del sueño. Bueno, cada vez aparecen más definiciones, nuevas clasificaciones acerca de los distintos trastornos del sueño. Los síntomas muchas veces están mejor tipificados y esto ha hecho que la medicina del sueño con el avance del tiempo se vaya complejizando, sobre todo en algunos aspectos de las terapias, por ejemplo, complejas que hay con algunos dispositivos de tratamiento para los trastornos respiratorios del sueño. Así que en estos 30 minutos yo solo podré dedicarle tiempo a conversar acerca de los problemas respiratorios del sueño y del insomnio, que son las patologías más prevalentes. Y esto con un enfoque dirigido hacia la atención primaria, hacia el médico general o hacia el médico no especialista que tiene pacientes con estos tipos de trastornos. Con respecto al insomnio, ¿cierto? Es importante tener claro que eh, el insomnio básicamente lo que hace es afectar el inicio, la continuidad o el sostenimiento del sueño durante la noche. Así que los pacientes se quejan de no tener un sueño suficiente y esto va asociado a síntomas diurnos, especialmente en la esfera de los trastornos del humor, ya se ponen muy irritables, de la esfera de los trastornos cognitivos, los pacientes se quejan de fallas de rendimiento en sus actividades laborales o académicas y una sensación de fatiga. Y quiero destacar acá que si bien es cierto, muchos pacientes con insomnio se quejan de somnolencia de una excesiva, no siempre es el síntoma principal, porque detrás de este insomnio crónico habitualmente hay un mecanismo de hiperalerta. ¿Ya? Entonces, pese a la fatiga y al cansancio, los pacientes no siempre están muy somnolientos. Y lo importante del insomnio es que esto afecta su calidad de vida, especialmente en los ámbitos relacionales, que tienen que ver con el trabajo, la familia, etc. Ahora, arbitrariamente se define el insomnio como crónico cuando es al menos 3 veces a la semana y ocurre esto al menos 3 meses, ¿ya? Y eso da pie entonces a la definición que guía el tratamiento eh, que se debe ofrecer a estos pacientes. Y por supuesto, yo cuando me refiero a este insomnio crónico me estoy refiriendo a lo que antiguamente se llamaba el insomnio psicofisiológico, en el cual se está descartando de antemano ya que hay otra patología. Por ejemplo, si un paciente tiene un insomnio relacionado a un trastorno depresivo, por supuesto que tenemos que enfocarnos a tratar el primero, el trastorno depresivo, eh, o, por ejemplo, si el insomnio se debe a algún fármaco o a alguna situación ambiental, entonces claramente uno tiene que descartar esas cosas primero antes de poder clasificar como un insomnio primario o un insomnio psicofisiológico. Cuando esto ya está claro, entonces la primera duda que tenemos es cómo tratar a estos pacientes. ¿Qué es primero, el tratamiento con fármaco o el tratamiento no farmacológico? Aquí es lo que yo quisiera recalcar en esta presentación, que en el insomnio crónico, no secundario a otras patologías, la primera línea de tratamiento no es farmacológica, es la terapia cognitivo-conductual del insomnio. Esto lo tienen que hacer psicólogos debidamente capacitados y entrenados, y yo quisiera decirles acá que toda la evidencia apunta a que esto es tanto o más efectivo que un fármaco. De hecho, los fármacos en insomnio crónico solo tienen que ser una ayuda a la terapia, nunca ser la primera línea de tratamiento. Ahora, yo tampoco quisiera que se quedaran con el concepto de que la terapia cognitivo-conductual del insomnio es higiene de sueño. No es eso solamente, ¿ya? Es más que la higiene de sueño, que son las recomendaciones universales de la salud en el sueño. Los psicólogos enseñan a los pacientes técnicas de relajación y de control de estímulo, porque una de las cosas muy frecuentes es que los pacientes, pese a que lleguen muy cansados en la noche a sus casas después de una jornada laboral, se van a acostar y como que se activan, vienen pensamientos rumiantes, repetitivos, que no los dejan iniciar el sueño o conciliar. Entonces, los psicólogos dan algún entrenamiento para que ellos puedan controlar estos problemas. Y
se hace también recomendaciones de refuerzos positivos, de cambios de creencia y actitud que se han visto que están muy relacionadas a estos pacientes que empeoran o hacen un círculo vicioso en relación al insomnio. Eh, y obviamente al final los psicólogos tratan de ayudar en la suspensión de los hipnóticos, ¿ya? Para que no haya un abuso de fármaco. Ahora, esto con respecto a la restricción del tiempo en cama es muy parecido a lo que uno pudiera conocer como higiene del sueño, pero tiene algunos bemoles. Yo habitualmente le doy pie a la terapia cognitivo-conductual, o sea, cuando yo derivo al paciente al psicólogo, ya va con nuestras recomendaciones y es lo que le quiero transmitir. Son muy simples y muy útiles. La terapia de restricción de tiempo en cama, en el fondo, trata de evitar que haya una excesiva fragmentación del sueño, ya por la tendencia que tienen estos pacientes a aumentar el tiempo que están acostados para tratar de dormir más. Yo siempre les digo que el insomnio no es dormir poco, es querer dormir más. La ansiedad por dormir es el problema en el insomnio. Entonces, hay que sacarlos de esa perspectiva y lo primero que uno le dice al paciente, bueno, si usted está durmiendo 6 horas, va a estar 6 horas en su habitación, ¿ya? Y no más tiempo. Y lo primero que hay que hacer es fijar una hora de levantarse de lunes a domingo. Aquí se acaban los fines de semana. Cuando los pacientes se levantan más tarde los fines de semana, tratando de recuperar sueños que no han dormido bien durante los días laborales, entonces se produce rápidamente una desincronización del reloj biológico y llega muy mal, en muy malas condiciones para poder dormir bien el día domingo antes de su primer día de jornada laboral. Por lo tanto, fijen la hora de levantarse. Aquí hay un ejemplo, si dice el paciente a las 8 de la mañana, o sea, ojalá que no sea más de las 8 de la mañana, la verdad, o a las 7 de la mañana, depende de sus necesidades. Y después calculan cuánto está durmiendo el paciente. Un paciente joven que, por ejemplo, normalmente dormía 9 horas y dice ahora está durmiendo 7, bueno, va a estar 7 horas en la cama, ¿ya? Por lo tanto, su hora de acostarse, si se levantar a las 8, va a ser cerca de la 1. Y le da estas serias recomendaciones. Antes de esa hora usted no se aparece por su habitación, están prohibidas las siestas durante el día, la idea es que usted se mantenga despierto y esté todavía despierto hasta la hora fijada para acostarse, que es cerca de la 1, ya 1 hora antes de esa hora usted apaga todos los dispositivos electrónicos y se dedica a alguna actividad de relajación con luz tenue, preparando el momento para ir a acostarse. Si va a tomar algún medicamento, lo recomendable es que lo tome al acostarse. Hay muchos pacientes, por ejemplo, que toman hipnótico a las 9 de la noche cuando están empezando a dormirse cerca de las 12 de la 1 de la mañana y eso no los favorece, ¿ya? Tratar de hacer ejercicio físico durante la primera mitad del día, ejercicio aeróbico, tomar luz solar y obviamente eliminar cualquier sustancia estimulante en la noche. Esta restricción del tiempo en cama es bastante útil y ya ayuda a que lleguen con una predisposición distinta a la terapia cognitivo-conductual del insomnio. Pero por supuesto que eh, tenemos que también usar fármacos, ¿ya? Y con respecto a eso, algún resumen, quisiera contarles, por ejemplo, que respecto a los fármacos que estimulan la acción GABAérgica, que es el principal, ustedes saben, neurotransmisor inhibitorio del cerebro, las benzodiazepinas ya de verdad no debieran ocuparse para tratar a un paciente con insomnio crónico. No tiene ningún sentido porque lo único que generan es efectos de tolerancia, no son buenos reparadores del sueño, ¿ya? Entonces, como terapia crónica no es recomendable hoy en día. Eh, los agonistas GABA, pero que actúan en zonas alostéricas, no benzodiazepínicas dentro del receptor, son muy conocidos, son de uso cotidiano. Está el solpidem, la sopiclona, la esopiclona, a todos se les llama droga Z. Siguen teniendo una importancia. La esopiclona, a diferencia de la sopiclona, es que tiene una vida media más larga, por lo tanto, si un paciente tiene insomnio de conciliación y de mantención, más recomendado, ¿ya? El solpidem y la sopiclona son básicamente sugeridos en pacientes que tienen dificultades para la conciliación, pero no para la mantención del sueño. Entonces, es súper importante aquí tomar algunas consideraciones. El efecto de tolerancia, el acostumbramiento, el abuso se previene en alguna medida si uno le dice a los pacientes que ocupan estos fármacos de manera intermitente. Entonces, algunas recomendaciones que yo le doy a los pacientes es, mire, habitualmente la peor noche es la del domingo, entonces usted
si se ve complicado, se ve hiperalerta en la noche, está preocupado y ansioso porque no va a dormir, puede tomarse al acostarse, de acuerdo a lo que definimos en la terapia de restricción del tiempo en cama, algunos de estos medicamentos, ¿ya? Pero evite tomarlo el día lunes, ¿ya? O evite tomarlo hasta el martes o el miércoles. Trate de usarlo no más de 2 o 3 veces a la semana. Eso ayuda en alguna medida a evitar el efecto tolerancia y a darle cierta seguridad al paciente de que sí se la puede con el insomnio, que una noche que no duerma bien no es algo tan terrible y que que el psicólogo o la psicóloga le van a ayudar también a poder controlar esa ansiedad. Bueno, los antipsicóticos. Se está ocupando mucho la quetiapina en dosis baja para tratar el insomnio. La verdad que eso está fuera de toda recomendación. Ahora, quizás en pacientes con algunas condiciones neurológicas, en pacientes añosos, por ejemplo, con enfermedad de Parkinson, que además tienen otro tipo de trastorno, sí puede ser una alternativa. Pero en pacientes con insomnio crónico sin patología asociada a la quetiapina y los otros antipsicóticos atípicos no están dentro de las recomendaciones de primera línea. A mí me ha tocado muchos pacientes que se quejan de que la quetiapina solo los seda, pero no tiene un efecto en ayudarlos a tener un sueño reparador. Con respecto a los antidepresivos, la mayoría de los efectos que tienen los antidepresivos es son histaminérgicos, a través de la antihistamina. Entonces, estos pueden ayudar a inducir el sueño. Los más conocidos son la mirtazapina. El problema de la mirtazapina es que tiende a hacer subir de peso a los pacientes, ¿ya? Y es un fármaco que se ocupa poco en depresión. Y básicamente se ocupa en pacientes que están con problemas de trastorno alimentario, bulimia, anorexia y que tienen mucha ansiedad. La paroxetina es un fármaco recomendado sobre todo los pacientes que cursan con mucha ansiedad y trastorno de pánico, puede ayudarlos a dormir, pero también el concepto como tratamiento único en el insomnio no es una recomendación. La trazodona fue un antidepresivo antiguo, ya casi no se ocupa con este fin, ya, pero tiene la propiedad de aumentar la proporción de etapas N3, de sueño profundo, de sueño no REM, de etapas profundas de no REM. Y yo creo que se ocupa bastante en la clínica, especialmente en pacientes añosos, especialmente en pacientes con enfermedad de Parkinson. Hay trabajos que han mostrado que tiene buena efectividad. Y la idea es usarlo un tiempo acotado, que puede ser un par de meses, por ejemplo, en dosis bajas, que habitualmente son 50 miligramos, y puede tener un buen efecto clínico y también ayudar a algunos pacientes a dejar los fármacos GABAérgicos o las benzodiazepinas. Bueno, como también tiene efecto anticolinérgico en algunos pacientes puede provocar ortostatismo y otros trastornos autonómicos, pero es una buena alternativa en insomnio crónico en esas características. La melatonina, habitualmente yo sigo recomendando la melatonina, pero pese a que a muchos pacientes les ayuda a dormir mejor, hay que decirle, esto no es un hipnótico, la melatonina es un cronofármaco, ¿ya? Es un tratamiento que ayuda a fijar una hora, digamos, en el cerebro del inicio del sueño, por lo tanto lo más importante es que se la tome al acostarse y ojalá a la misma hora, ¿ya? La melatonina que se vende como suplemento, como un suplemento no farmacológico en cualquier farmacia, digamos, es bastante útil y es de 3 miligramos y se pueden usar 3 hasta 9 miligramos en la noche sin problema. Muy pocas veces los pacientes refieren efectos adversos. Existen fuera del país, está el Ramelteón, que ya es un fármaco agonista específico de los receptores de melatonina, que no ha llegado a Chile aún, que yo sepa. Y hay una melatonina de liberación prolongada que está en el mercado y que, bueno, en realidad, sobre todo el paciente que tiene dificultad en la mantención del sueño puede ser indicado. Pero la melatonina común y corriente es bastante efectiva y es siempre recomendable darla a los pacientes. Y bueno, esta es una novedad. Ustedes saben que por la narcolepsia se descubrió, ¿cierto?, que estos pacientes que tienen una gran hipersomnia tienen problemas en los receptores, mutaciones o un problema autoinmune contra los receptores de orexina o hipocretina. Entonces se desarrollaron no hace mucho los antagonistas de la orexina,
son los fármacos por su acrónimo DORA en inglés, que son antagonistas duales de los receptores de orexina. El que está en Chile hace poco es el Suboxone. Se usan 10, 15 o 20 miligramos en la noche, tratando siempre de tomar siempre las mismas recomendaciones no farmacológicas que les conté. Y bueno, aparentemente tiene un perfil de seguridad muy bueno, eh, y se puede usar en distintos tipos de pacientes, pero obviamente con el tiempo se podrán ver algunas recomendaciones o sugerencias o precauciones que hay que tomar con el uso de este fármaco. El otro tema es que yo quería contarles acerca de los trastornos respiratorios del sueño, que son también altamente prevalentes en la población adulta. Estos conceptos yo creo que todavía tienen vigencia. En la mayoría de los pacientes hay un espectro que es como un continuo. Los pacientes en algún momento empiezan a hacerse roncadores solamente. ¿Ya? Esto puede todavía no afectar la calidad del sueño, básicamente altera la calidad de vida con la pareja, ¿ya? Pero el paciente roncador empieza a empeorar con el tiempo, sobre todo si sube de peso. La musculatura dilatadora de la faringe se empieza a agotar y empiezan a tener un síndrome de resistencia de la vía aérea superior, en que los pacientes no tienen todavía eventos respiratorios propiamente tales como apnea o hipopnea, pero tienen un gran esfuerzo respiratorio que fragmenta el sueño y produce microdespertares en la corteza del cerebro. Esto ya afecta la calidad de vida de los pacientes y habitualmente, pese a no tener apnea o hipopnea visibles por sus parejas, los pacientes se quejan ya de somnolencia y cansancio y de un sueño no reparado y son roncadores. Si el problema persiste o el paciente sigue aumentando de peso, aparecen los eventos obstructivos del sueño, ¿ya? Que son las apneas obstructivas del sueño, y que ya acá se produce un fenómeno de hipoxia intermitente, que va a determinar mucho acerca de la fisiopatología de esta enfermedad, y en pacientes muy obesos, puede aparecer asociado al trastorno respiratorio, de esfuerzo respiratorio, asociado al trastorno obstructivo, un síndrome de hipoventilación. Entonces, los pacientes ya tienen un trastorno de retención de CO2. Entonces, es importante considerar esto porque para cada etapa existe una alternativa de tratamiento. Por otro lado, están los síndromes de apneas centrales del sueño, que son primarios. Básicamente está la respiración de Cheyne-Stokes, que puede darse en pacientes con insuficiencia cardíaca, o pacientes que tienen trastorno de apneas centrales idiopáticas o debido a alguna enfermedad neurológica. En la fisiopatología del SAJOS es importante recalcarles, ¿cierto?, que el ronquido tiende a ser rinofaringio, porque la turbulencia que produce el aire al pasar por una cavidad estrecha durante el sueño, por la hipotonía normal que tenemos al dormir, nos provoca una vibración del paladar, que es lo que escuchamos como ronquido. Pero las apneas y las hipopneas son hipofaringias, y especialmente en las paredes laterales de la faringe. Por lo tanto, es súper importante tener claro, ¿cierto?, que esta reparación puede ayudarnos mucho a tratar cuadros de apnea obstructiva del sueño cuando los pacientes no toleran el CPAP, ¿ya? Pero por eso no es la primera línea de terapia, salvo en pacientes que son roncadores o tienen bajo índice de apnea en el sueño. ¿Qué ocurre entonces en el SAJOS? Bueno, lo que va ocurriendo es que, ¿cierto?, el paciente está respirando, al dormir se produce la relajación muscular fisiológica en una cavidad que ya está estrecha, en unos músculos que ya no están competentes, lleva una apnea. Esta apnea produce una desaturación, ¿cierto? El cerebro está dormido, pero no es tonto, detecta esta caída de oxígeno y produce lo que llamamos una arousal o un microdespertar, una pequeña activación de la corteza que no despierta al paciente, pero que tiene el fin de darle tono transitoriamente a los músculos que están relajados, ¿ya? Y eso vuelve a abrir la vía aérea y el paciente vuelve a respirar, pero a un costo, que es este. Es un esfuerzo que genera un aumento autonómico simpático. Si esto se repite muchísimas veces en la noche, como en el caso que estamos viendo acá, se van a generar
cantidad de trastornos muy diversos. Uno de ellos, que es el más notorio, es el sueño no reparador y la somnolencia diurna excesiva, pero esta excesiva activación autonómica va a provocar también un mayor riesgo cardiovascular, y la hipoxia intermitente, que es aparentemente un mecanismo fisiopatológico muy distinto a la hipoxia continua que puede tener, por ejemplo, un paciente con EPOC, está relacionado al aumento de la producción de sustancias proinflamatorias, que también es muy, muy importante en la fisiopatología del síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño. En el diagnóstico, bueno, yo les decía, la somnolencia diurna excesiva es muy frecuente, es una queja frecuente en este cuadro. Eh, Tratar de aplicar esta encuesta de Epworth es muy simple, no tarda mucho, ¿ya? Y si tiene más de 11 puntos, apareció hace poco una publicación en la revista de Otorrinolaringología de Chile acerca de una validación de esta encuesta para Chile. Con más de 11 puntos, uno puede considerar que el paciente tiene una somnolencia diurna excesiva. Y uno le pregunta en situaciones comunes, 8 preguntas, y pone un puntaje de probabilidad que se pueda dormir, ¿cierto? 0 es ninguna probabilidad de dormirse, y 3 una alta probabilidad de dormirse. Si le da más de 11 puntos, entonces sí hay somnolencia diurna excesiva. Pero les recomiendo que lo busquen en internet, está disponible, abierta, una encuesta también muy breve que nos permite determinar quiénes son los pacientes que tienen un alto riesgo de tener un síndrome de apnea obstructiva del sueño y a quienes uno recomendaría un estudio del sueño. Ya la encuesta STOP-BANG, ¿cierto? Este acrónimo está basado en las primeras palabras de las preguntas que se hacen. Es muy simple, las respuestas son un sí o un no. Se pregunta si el paciente es roncador, si en el fondo tiene somnolencia diurna, si alguien, algún testigo, especialmente la pareja, ha visto que hace apneas o pausas respiratorias al dormir. Si el paciente es hipertenso, por ejemplo, también le da un punto. Si el paciente tiene un índice de masa corporal alto, más de 35, o tiene más de 50 años, o tiene un perímetro cervical más de 40 centímetros, si no lo pueden medir, una talla de camisa más de 16, y si es hombre, porque el sexo masculino también es un factor de riesgo, y si hay más de 3 respuestas positivas a esta encuesta, el paciente tiene un riesgo al menos intermedio y habría que estudiarlo, ¿ya? Y más de 5 puntos es un paciente con alto riesgo de tener SAJO, y con mayor razón hay que estudiar, ¿ya? Y solicitar una polisomnografía o una poligrafía respiratoria. Entonces, los mecanismos fisiopatológicos del síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño están esta hiperactivación autonómica. Esto lleva a una hipertensión arterial transitoria, pero con el tiempo se vuelve una condición crónica, y entonces ya tenemos causas de hipertensión arterial debidas solo a síndrome de apnea obstructivas del sueño. Lleva a la producción de moléculas proinflamatorias por la hipoxia intermitente y a esta fragmentación del sueño. Y obviamente hay una relación, digamos, bidireccional entre distintos trastornos metabólicos como la diabetes, ¿cierto? La dislipidemia, en que el síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño promueve, ¿cierto?, una descompensación de estas enfermedades, y a la vez estas enfermedades están relacionadas a un mayor riesgo de tener apnea obstructiva del sueño. Y va generando también fallas cognitivas en los pacientes. La somnolencia diurna excesiva es una gran causa de accidentes de tránsito en este grupo de enfermos, ¿ya? Y obviamente el riesgo cardiovascular. Y aquí siempre lo recalco, porque debemos considerar al síndrome de apnea obstructiva como un riesgo cardiovascular más. A todos les preguntamos a los pacientes cuando están hipertensos, si están obesos, si fuman, si tienen colesterol alto o no, pero debiéramos empezar ya a preguntar si hay signos o síntomas de este síndrome, porque tener un índice de apneas en grado severo, más de 30 apneas por hora, aumenta 3,3 veces el riesgo cardiovascular, y eso equivale a ser un fumador, ¿ya? Entonces, un riesgo muy importante, hay que consultarlo. Bueno, voy a saltar esta página. Estos son gráficos muy antiguos, ¿ya?, en que demostraban, ¿cierto?, los primeros estudios poblacionales de seguimiento, que había mayor mortalidad en los pacientes que tenían índice de apnea y hipopnea más de 30 por hora, o sea, más de 30 apneas por cada hora de sueño.
también artículos que mostraban, ¿cierto?, un aumento importante en el riesgo cardiovascular, sobre todo enfermedades que sean fatales o no fatales. Esto está publicado en Lancet. Hay una relación estrecha entre obesidad, ¿cierto?, edad y la presentación de las apneas del sueño, así que esto es importante después de los 50 años y en pacientes con sobrepeso y obesidad. Y quisiera contarles que ustedes saben que uno de los riesgos de padecer un COVID grave son los estados proinflamatorios, ¿cierto? Los pacientes hipertensos, los pacientes diabéticos tienen entonces más riesgo de padecer una enfermedad grave y necesitar ventilación mecánica, y son los mismos mecanismos fisiopatológicos que están involucrados en el síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño, y hace muy poco apareció esta publicación que demostraba, ¿cierto?, que el tener un síndrome de apnea e hipopnea obstructiva del sueño aumenta el riesgo de tener una enfermedad COVID-19 más grave y necesidad de ventilación de los pacientes. Entonces, el estudio, bueno, uno podría hacer un estudio simplificado, ambulatorio, con un equipo portátil, ¿ya?, en pacientes de alto riesgo, que es la poligrafía respiratoria, ¿ya?, donde no se registra actividad de sueño, o también hacer un estudio más clásico, más completo, más complejo si quieren, que es la polisomnografía, donde el paciente va a dormir a un laboratorio de sueño y se registran muchas variables, entre ellas también la actividad cerebral. Ahora, en Chile, una tradición, digamos, partió todo con polisomnografía, ¿ya?, que es un poco distinto a lo que ocurre en países con medicina más socializada, como en Europa, donde ahí se hace mucha más poligrafía respiratoria. Y se da la paradoja que, si bien es cierto, la polisomnografía es un examen más costoso, ¿cierto?, está más cubierta por los seguros de salud, y además, por ejemplo, incluso ya tiene un código de FONASA adecuado, digamos, que le permite a los pacientes pagar entonces una polisomnografía. El código cubre el 50% del valor, y los pacientes pueden pagarlo en 3 cuotas, porque esto es del código PAT, creo que se llaman, permite hacer eso. Pero la poligrafía está subvalorada en FONASA, y por otro lado tiene muy poca cobertura. Entonces, en lugares, en muchas clínicas, qué sé yo, sale a veces incluso más caro una poligrafía que una polisomnografía. Pero es una muy buena alternativa en pacientes que tienen un alto riesgo de tener apneas obstructivas del sueño, y las recomendaciones internacionales es solamente evitarla en pacientes que tienen alto riesgo, pero que además tienen comorbilidad importante, como por ejemplo un EPOC, o se piensa que hay un trastorno de hipoventilación muy severo, o hay una enfermedad neuromuscular de base. En esos pacientes sí debe hacerse como primera línea una polisomnografía. Pero la poligrafía respiratoria es una excelente alternativa en aquellos pacientes que tienen un alto riesgo de tener apnea obstructiva del sueño y no tienen comorbilidad asociada. Ahora, para el tratamiento, primero están las cosas habituales, ¿cierto? Bajar de peso. Hay muchos estudios que demuestran que bajar el índice de masa corporal está directamente relacionado a tener un menor número de apneas. Practicar ejercicio físico regular. También hay estudios que han demostrado que el ejercicio físico regular, aeróbico, ayuda también a disminuir el índice de apnea por sí solo, ¿ah? No solamente como un efecto que, por ejemplo, esté relacionado a una baja de peso o a otra cosa. Y obviamente evitar el consumo de alcohol, sobre todo alcohol en la noche, porque produce más relajación muscular y empeora los eventos respiratorios. Aquí quisiera detenerme en alguna experiencia que hemos desarrollado en la terapia miofuncional orofaringia. ¿Ya? Les pongo el didgeridoo porque esto se dieron cuenta que la gente, los aborígenes australianos básicamente, o la gente que tocaba algunos tipos de instrumentos en que necesitan una respiración circular para poder tocar este instrumento. O sea, que a la vez que están inspirando, están expirando para poder producir el sonido de este instrumento. Esos pacientes tienen que hacer mucha fuerza en la vía aérea superior, en la musculatura de la vía aérea superior, especialmente en la musculatura dilatadora de la faringe. Y bueno, y se preguntaron si esto podía ayudar o no
a la terapia de la apnea obstructiva del sueño y se realizó un trabajo muy interesante en el que a pacientes con diagnóstico de desajos leve a moderado se les enseñó a tocar didgeridoo, ¿cierto? Después de tener la confirmación en la polisomnografía de su trastorno, y se vio que todos los pacientes, después de 8 semanas de una lección, de lecciones estandarizadas con un instrumento acrílico que era el mismo para todos, disminuía en promedio 3 puntos el valor de la escala de somnolencia de Epworth, bajaba el puntaje de la escala de Pittsburgh, que es una escala de calidad de sueño, por lo tanto mejoraba la calidad de sueño, ¿ya? Y bajaba en un promedio de 6,2 puntos el índice de apnea y hipopnea obstructiva del sueño. Entonces, esto dio pie al desarrollo de una cosa que, entonces, pero ¿cómo no se nos ocurrió antes? Por supuesto que trabajar la musculatura de la vía aérea superior, hacer una especie de kinesioterapia en estos músculos, tiene que ser útil. Esto tuvo un gran desarrollo especialmente en los grupos de investigación en Sao Paulo, en Brasil, y ellos han publicado cada vez artículos muy interesantes, primero con pacientes con apnea en grado leve, moderado y últimamente severo, en los que demuestran que la terapia miofuncional orofaringia, que no es otra cosa que hacer una especie de ejercicios isométricos e isotónicos destinados a fortalecer esta musculatura, la hacen los fonoaudiólogos, ¿ya? Y hoy en día ya hay fonoaudiólogos que se están dedicando mucho a esto, ayuda entonces al tratamiento de la síndrome de apneas, puede revertir un cuadro cuando este es leve, y en los cuadros más severos puede ayudar mucho a mejorar la adaptación al CPAP. Esto es solo el nivel de evidencia que hay hasta la fecha, digamos, de la utilidad de esto. Y ahí hay algunos ejemplos. No son ejercicios muy fáciles de hacer. Los pacientes se cansan y se le dan tareas para la casa, ¿ya? Pero quisiera contarles que también incluso tienen efecto en cambiar la anatomía de los pacientes. Nosotros publicamos en el año 2019 nuestra experiencia en un hospital público con la terapia miofuncional orofaringia en un grupo muy heterogéneo de pacientes, en un grupo que ustedes se imaginarán bastante complejo de pacientes, muchos de ellos con obesidad importante. Costaba que fueran asiduos a las sesiones de la terapia miofuncional con el fonoaudiólogo. A veces costaba también conseguir horas, pero aún así tuvimos resultados muy interesantes. Ya nuestros pacientes bajaron mucho la escala de somnolencia de Epworth. Notamos también un cambio significativo en el perímetro cervical asociado a estos ejercicios, por lo tanto se producen cambios anatómicos y que también visto en Malampatí, y tuvimos pacientes que pasaron desde tener cuadros moderados a cuadros leves y algunos de leve a mejorarse con el control de la polisomnografía. Así que encontramos lo que también está descrito, ¿cierto? Que es bastante útil, y yo creo que es algo costo-efectividad muy interesante para pensarlo en, por ejemplo, en la atención primaria, en hospitales de baja complejidad. Es algo que se puede desarrollar y de verdad que yo creo que va a tener en el futuro mucha relevancia en el tratamiento de los síndromes de apnea obstructiva del sueño. Pero también tenemos otra alternativa. También hay muchos ya odontólogos que se están dedicando al sueño, cada vez hay más, ¿ya? Y en los pacientes con cuadros leves a moderados, aquellos que no toleran el CPAP, ¿cierto? Se recomiendan estos dispositivos de avance mandibular que al arrastrar, ¿cierto?, unos milímetros la mandíbula hacia frontal, se llevan estructuras musculares del piso de la boca y la lengua y abren espacio, permitiendo entonces disminuir la obstrucción que hay a nivel hipofaringeo. ¿Ya? También hay muy buena experiencia con respecto a este tipo de terapia en Chile. Y bueno, la terapia de presión positiva de la vía aérea, ¿cierto? El CPAP fue el primero que se usó. Cada vez se está complejizando más, cada vez hay dispositivos nuevos con nuevos algoritmos computacionales que permiten distintas mejoras, sobre todo en la adaptación al equipo. Pero el CPAP sigue siendo la primera línea, ¿ya? Está indicado sobre todo en los pacientes que están con cuadros moderados a severos. Esto se define por un índice
de más de 15 apneas por hora de sueño en la polisomnografía, ¿cierto? Que sería moderado, o más de 30 ya sería severo, ¿ya? Tenemos hoy en día cada vez más, se ocupa el auto-CPAP. El auto-CPAP, bajo mi punto de vista, no es otra cosa que un CPAP, no lo define, pero acá tiene un computador, un sensor, que va determinando el grado de obstrucción de la vía aérea y va poniendo la presión que necesita el equipo de aire, ¿cierto?, para tratar al paciente de manera automática. Nosotros lo estamos ocupando mucho y cuando el paciente así desea, quiere comprar uno de estos equipos, que son más complejos obviamente y más caros, le sugerimos un rango acotado más o menos a la presión que determinamos de tratamiento. El auto-CPAP también tiene mucha utilidad hoy en día para poder determinar la presión efectiva de tratamiento. Ya se ocupa cada vez menos la titulación a mitad de noche en la polisomnografía, que es lo que decía antes, que es dejar la mitad de la noche para un registro basal, y si el paciente tenía un número determinado de apneas, el tecnólogo que estaba con él empezaba a titular el CPAP en lo que quedaba de la noche. Pero la titulación domiciliaria con auto-CPAP ha demostrado ser muy equivalente a lo que ocurre, digamos, a lo que se puede hacer en condiciones de laboratorio en la mayoría de los pacientes, y tiene la ventaja que el paciente prueba al menos 3 noches, por ejemplo, el equipo en su domicilio, ¿ya? Y no en un laboratorio, y tenemos también la opinión de su pareja, de cómo percibió que durmió el paciente, o cómo durmió mejor la pareja también, que también está muy afectada por estos cuadros, y un poco más acerca del efecto clínico en los síntomas diurnos. Así que está cada vez más recomendada la titulación domiciliaria con auto-CPAP, ¿ya? El BiPAP, ¿cierto? Usa, todos lo saben, ¿cierto? Ya viene a ser un dispositivo de ventilación mecánica no invasiva, usa una presión eh, inspiratoria y una presión expiratoria para tratar. Está recomendado sobre todo en algunos pacientes que ya tienen algún cuadro de hipoventilación asociado, en pacientes con síndrome de hipoventilación, obesidad, por ejemplo, o pacientes que requieren presiones muy altas para tratarse con CPAP. Sobre todo aquellos que necesitan más de 15 centímetros de agua, se puede usar un BiPAP. También existen hoy en día auto-BiPAP, o sea, los pacientes pueden titularse en domicilio, ¿ya? Y dejarse un rango para tratamiento, y el equipo va determinando qué presiones necesita el paciente. Y equipos más complejos son el servoventilador, que está básicamente indicado para tratamiento de apneas centrales, ¿ya? Y los ABAPs, ambos ayudan a mantener en el fondo una ventilación minuto adecuada. El servoventilador se ocupa en pacientes con apnea Cheyne-Stokes, pero que no tengan una insuficiencia cardíaca muy marcada, con una fracción de eyección de menos de 45%, porque hay un estudio que demostró que usarlo en estos pacientes podía tener mayor riesgo de mortalidad, ¿ya? Y algo sucede también con los dispositivos de ABAPS, también, que aseguran una ventilación minuto, de acuerdo a los algoritmos que tienen computacionales. Bueno, está también la posibilidad del tratamiento quirúrgico de la apnea obstructiva del sueño, pero no me voy a tener esto, obviamente, está fuera del alcance de esta presentación. Bueno, eso es lo que quería contarles acerca de los principales trastornos respiratorios, perdón, trastornos del sueño, los respiratorios y el insomnio. Espero que haya sido de utilidad para ustedes lo que les haya contado. Y quedan obviamente en el tintero muchas cosas que en alguna otra oportunidad pudiéramos conversar. Muchas gracias.